Algunos durante esta semana, en diferentes días, estuvimos escuchando sobre las 7 palabras, cómo Jesús fue a la cruz y lo hizo por amor a nosotros. La cruz, lo que hace la cruz es la declaración del amor de Dios. Su palabra dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La cruz nos muestra su amor, pero la resurrección nos demuestra su poder. Y como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que hoy vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que hoy vamos a hablar sobre la resurrección, el poder de la resurrección, y vamos a estar dando lectura a la palabra de Dios. Antes quiero elevar una oración al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, querido Espíritu Santo, en este día, Señor, en el que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pedimos, Señor, la ayuda de tu Espíritu Santo para que venga la revelación del poder de la cruz y la revelación de la resurrección a nuestros corazones. Espíritu Santo, hoy pongo la vida de mis hermanos y mi vida en tus manos. Háblanos, Espíritu Santo. Háblanos en esta tarde. Háblanos en este mediodía. Háblanos, Señor, que tu pueblo escucha. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Para los que van a estar apuntando, vamos a Lucas y quiero darte algunas citas que las puedes ya leer en casa, donde habla sobre la resurrección. En los 4 evangelios se habla sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y para que lo tengas apuntado y tal vez lo leas en casa, te voy a dar la cita de Mateo capítulo 28, del 1 al 10. Ahí vas a encontrar cómo Mateo comienza a ilustrar, a narrar la resurrección de Jesucristo. También la encuentras en el Evangelio de San Marcos, Marcos capítulo 16, versículos del 1 al 8. Lo vuelvo a repetir, Mateo 28 del 1 al 10, Marcos 16 del 1 al 8, para que lo leas en casa. Vamos a dar lectura de Lucas 24 del 1 al 12, y en casa también puedes leer el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 10. Y damos lectura a la palabra del Señor. Comenzamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Lucas 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a los demás discípulos. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecía locura. Para ellos era como
¿qué les pasó a estas mujeres? Solamente iban a la tumba, solamente iban a ungirle, solamente iban a prepararle. No, no podían ellos comprender, les sonaba a locura lo que estas mujeres les estaban compartiendo. Dice, más a ellos les parecía locura las palabras de ellas. ¿Y qué dice? Y no las creían, como, ay, algo anda mal con estas mujeres, ¿verdad? Ellos todavía estaban en el dolor que Jesús, que su Raboni, que su maestro había sido quitado. Y la palabra de Dios continúa diciendo, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y luego vemos que en el camino a Emaús, he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Yo me imagino que aquellos 2 discípulos se iban recordando, ¿verdad? Wow, o sea, en medio de la angustia, en medio de todo, yo me imagino que se estaban recordando el camino de Jesús a la cruz, recordando tal vez la multiplicación de los peces, los milagros, recordando algunas de las cosas que ellos vivieron, lo que acababa de acontecer, que lo habían apresado, que lo habían golpeado, que lo habían crucificado. Y mientras ellos hablaban, se les apareció Jesús. Y dice la palabra de Dios, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó. ¿Y qué hizo Jesús? Caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Jesús quería, ábrenme su corazón. Díganme, ¿qué está sucediendo? Y le respondieron ellos, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ellos estaban esperando a un líder político que los libertara de la opresión de los romanos, de la opresión de los mismos fariseos, de la opresión de los mismos sacerdotes. Y ellos dijeron, Él es nuestro Salvador. Ellos estaban buscando la salvación humana de toda esa opresión. Pero Jesús venía como un rey soberano. Jesús venía con un reino celestial. Ellos se sentían como, ay, Él era nuestro candidato a la liberación. Ellos todavía estaban pensando, alguien que me quite la opresión física, que me quite toda esta opresión en mis emociones, esta carga que estamos llevando. Entonces ellos le comienzan a decir a Jesús, nosotros creíamos que Él era, nosotros creíamos que Él era. Y comienza a decirle también, nosotros, pero el 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir, que había de liberar, de libertar. Y ahora, además de todo esto, hoy, fíjense bien, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Wow, era el 3er día, el día que Jesús había resucitado. Y Jesús ya estaba caminando. Jesús resucitado estaba caminando con ellos. Pero como los ojos de ellos habían sido velados para que no viesen, imagínate, no podían ver. Entonces ellos comienzan a tener toda esta plática con Jesús. Y dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, o sea, las mujeres que caminaron con ellos. Dice, las que antes del día que
antes del día, muy de madrugada, fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive, como diciendo, mira, y además estas mujeres vieron visión de ángeles. Estas mujeres están diciendo que él vive. Todavía estaban velados, todavía estaban ciegos, todavía no podían ver. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. Uno de los primeros fue Pedro corriendo, ¿verdad? Él era atrevido. Dice, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón. ¿Cómo es posible que no creyeron a esas mujeres? ¿Cómo es posible que no creyeron? Y dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo. Número uno, todo lo que los profetas han dicho. Diciendo, ya estaba escrito, ya estaba declarado, ya los profetas lo habían declarado en las escrituras. No era, la pregunta, ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, él comenzó a citarles. Él estaba caminando con estos hombres. Él estaba caminando y les empezó a citar los libros de Moisés. Les comenzó a citar el libro de los profetas. Le comenzó a citar los salmos, diciendo, si todo ya estaba escrito. Él les había dicho que él iba a padecer, pero que él iba a resucitar. Y continúa diciendo la palabra de Dios. Cuán importante es recordar todo esto. Les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Dice la palabra de Dios en el versículo 28, llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estaba sentado con ellos a la mesa. Tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. ¿Cuántos recuerdan la última cena del Señor? Ahí es cuando dijeron, Dios santo, aquí estaba él. Ahí es donde se abrieron los ojos. Ahí se les abrieron los ojos y pudieron ver cuando él bendice y parte el pan y se los comparte. Versículo 31 dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Ahí es donde dijeron, wow, nuestro corazón estaba ardiendo por él. Y les dice, y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras. Dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Y decían, ha resucitado el Señor. Ahora sí, no le creyeron a las mujeres, no habían creído las escrituras, pero ahora se habían topado con el Cristo resucitado. Ahora el mismo Señor, antes de ascender al Padre, estuvo 40 días y 40 noches con ellos, dándoles asignatura. Ahora los ojos de ellos habían sido abiertos y entonces ellos comenzaron a decirle a los otros, comenzaron emocionados, ha resucitado, versículo 34, ha resucitado el Señor, verdaderamente ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ahí es donde ellos reconocieron, cuando aquella noche que mismo él les había partido el pan y él había dicho, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Tomad, comed. Esta es mi sangre, este vino representa mi sangre que va a ser derramada por ustedes. Entonces, cuando ellos ven a él bendecir el pan y partirlo y compartirlo con ellos, los ojos de ellos fueron abiertos. Quiero decirte que Cristo ha resucitado, que el fundamento de todo creyente
el fundamento nuestro como creyentes, como iglesia, es la fe en el poder de la resurrección. La resurrección de Jesús es el fundamento de la fe cristiana. Pues dice la palabra de Dios, el justo por su fe en Él, su fe en la palabra, ha de tener vida. La palabra de Dios dice, si Cristo no hubiese resucitado, en vano sería nuestra fe. De nada serviría que tú y yo estuviésemos aquí si Cristo no hubiera resucitado. Porque si no hay resurrección, tampoco hay el perdón de los pecados. Y porque Cristo murió, Él pagó un alto precio por nosotros. Si usted va un momentito a 1 Corintios 15, dice la palabra de Dios. Quiero dejarte esas escrituras para poder compartirte un poco más, desarrollar este tema. Si Jesús no resucitó de entre los muertos, nuestra fe sería en vano. Todavía estaríamos usted y yo bajo nuestros delitos y nuestros pecados. Cada año cuando celebramos la Pascua, vemos que la sociedad sigue reduciendo el estatus de Jesús más y más. ¿Qué está pasando? Que simplemente la gente lo está viendo como un Cristo histórico, como un Cristo que un día vino, como un Cristo que sí resucitó, pero no se les ha revelado la verdad, que Él vive, y si Él vive, usted y yo también tenemos vida, aleluya, y que podemos decir al igual que el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, aleluya, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Y lo que hoy vivo en esta carne, dígalo conmigo, lo que yo vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Usted se levantó diciendo, este es el día que ha hecho el Señor. Usted se levantó y dijo, aleluya, hoy es domingo de resurrección. Voy a ir a la casa del Señor. Voy a ir a celebrar a nuestro Dios. Usted se levantó con una expectativa grande. Padre, tú eres santo. Gracias, Señor, que tú llevaste mis pecados en la cruz. Gracias que lo hiciste por amor. Gracias, Señor, aleluya, que tú ahora, Señor, vives y reinas dentro de mí. Y esto es poderoso, hermanos. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 15, voy a leer desde el versículo 12. Pero si se predica de Cristo, decía el apóstol Pablo, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque en aquel tiempo había hombres que decían, no hay resurrección de muertos. Eso no existe, eso no es realidad. Y el apóstol Pablo dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, diga conmigo, mas ahora Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Usted y yo tenemos vida gracias a Cristo. Antes usted y yo teníamos una naturaleza pecaminosa, la naturaleza de Adán. Pero hoy tú y yo, dígale al que está a su lado, hoy cargo la naturaleza de Cristo. Por eso el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, dice el Señor, ya pasaron. El hombre y la mujer que por todo se enojaba, que por todo se peleaba, que por todo estaba diciendo y se le paraban los pelos. No, ese hombre y esa mujer ya murió.
Lo que usted y yo todos los días tenemos que hacer morir las obras de la carne, porque la carne quiere levantarse. Y usted y yo tenemos que decirle, mira carne, tú ya fuiste crucificada en la cruz. Bájale 3 rayitas. Usted ya ha resucitado juntamente con Cristo. Y la vida que hoy usted y yo vivimos, la vivimos en la fe del Hijo de Dios. Hay momentos en que usted tiene que hablarle a su alma y decirle, alma, sométete en el nombre del Señor. Así como David decía, alma mía, bendice a Jehová. Muchas veces nuestra alma, nuestras emociones no quieren adorar a Dios. Nuestras emociones quieren hacer una fiesta de lástima. Como dicen en inglés, pity party. Ay, pobre de mí, ay de mí. Nadie me ama, nadie me entiende. Y ahí estás, y el diablo, sí, nadie te entiende, nadie te ama. Ay, me estoy en la depresión. Ay, y ¿sabes qué? Eso es solamente una fiesta del engaño de Satanás. ¿Por qué? Porque ahora usted y yo, si Cristo ha resucitado, el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que vive y reina dentro de nosotros. Y usted y yo nos paramos en el poder de la resurrección. Y ahora podemos decir, ya no vivo yo, aleluya. Cristo vive en mí. Y lo que hoy vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que usted y yo nos levantamos diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Estoy sentada o sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y desde los lugares celestiales me levanto y me paro y glorifico a Dios. Gloria al Señor. Fuimos salvos por lo que Jesús hizo en la cruz. Fue en la cruz que nuestros pecados fueron perdonados, donde la enfermedad fue derrotada. Porque la palabra de Dios dice que por las llagas de Jesucristo usted y yo ya fuimos curados. La palabra de Dios dice, clama a mí, Jeremías 33:3, dice, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El versículo 6 de Jeremías 33 dice, he aquí, yo os traeré sanidad y medicina y les curaré y les revelaré. Porque hay momentos que usted y yo necesitamos sanidad. Y no solamente sanidad física, pero a veces hay que sanar nuestras emociones. Hay que sanar nuestros pensamientos. Porque muchas veces nuestros pensamientos tienden hacia el mundo, hacia el pasado. Y Dios dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni las traigas a memoria. No tengas un cuaderno de memorias antiguas. No estés tomando, a ver, ¿qué me hicieron? En el año de 1900 me acuerdo que me enseñaste la lengua. Me acuerdo que me hiciste, no. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas. No las traigas a memoria. Porque he aquí, dice el Señor, yo hago cosas nuevas. La enfermedad fue derrotada, donde la pobreza fue erradicada. Pues así como Jesús no se quedó en la cruz, tampoco nosotros estamos supuestos a permanecer allí. Tú y yo no estamos supuestos a permanecer en la cruz. En la cruz quedaron nuestros pecados. La cruz ya está vacía. Cristo llevó nuestras enfermedades, llevó nuestro dolor, llevó nuestro pecado. El justo por los injustos. Él lo hizo y lo hizo por amor. La cruz es la demostración de su amor, mientras que la resurrección es la demostración de su poder. Así es. Por eso claramente dice la palabra de Dios, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Pero Cristo sí resucitó. Sí resucitó. Sí resucitó. Y dice la palabra de Dios, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, a Cristo, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Cristo está libre. Cristo ha resucitado. Cristo es el primero. Él es la primicia de la resurrección. Él quiere que usted y yo caminemos en novedad de vida, en nueva vida. Es el poder de la resurrección. La palabra de Dios lo dice en Colosenses 2:12.
sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Por su resurrección, diga conmigo, por su resurrección, tenemos el acceso y la capacidad de portar el poder de Dios. Hoy tenemos el poder para decirle a la enfermedad: desarráigate en el nombre de Jesús. Dolor de cabeza, te vas en el nombre de Jesús. Dolor de artritis, te vas en el nombre de Jesús. Páncreas, recibe sanidad ahora en el nombre poderoso de Jesús. Y comenzamos a alinear nuestra vida y comenzamos en el nombre poderoso de Jesús. Sí, desde cosas pequeñas que tenemos, ahí donde tenemos que decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando debes de comerte una tortilla y te comes 3, todo lo puedo en Cristo. Cuando deberías comerte la ensalada y te quieres comer el menudo. Cuando te tienes que comer tortillas de maíz y te quieres comerlas de harina, todo lo puedo en Cristo. Tú quieres usar el poder de Dios para cosas grandes, úsalo empezando con cosas pequeñas. Cuando te dicen: no debes comer esto, y te lo estás comiendo. Cuando te dicen: cierra la boca, y tú quieres decir 2, 3 palabras. Tú quieres decir hasta de qué se va a morir la persona. Y Dios dice: sujeta tu carne. ¿Y sabes cuándo lo hacemos? En el poder de la resurrección. Lo podemos hacer en el poder del Espíritu Santo. Cuando tu carne se quiere levantar y tú le dices en el nombre de Jesús: sujétate, carne, sujétate. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Por su resurrección tenemos el acceso y la capacidad de portar el poder de Dios. Donde hay revelación de la resurrección, la iglesia. Donde hay revelación, donde hay la revelación de la resurrección de Jesucristo, la iglesia se mueve en poder. Y el Señor dice: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Uno de los resultados del poder de la resurrección es cuando vemos la manifestación de las cosas que Dios ha dicho que sucederían. Y en mi nombre, dice el Señor, que nos envió, Él nos comisionó, Él nos dio la gran comisión después de resucitar. Dijo: id y hacer discípulos, id y hacer discípulos. Id, que significa evangeliza, habla de las buenas noticias. Yo soy el que soy, yo soy el Dios de todo poder, yo di mi vida por ti. Tú ya no tienes que caminar bajo la caja donde te metieron. No puedes, no sabes, no lo vas a lograr. Tu padre no lo pudo, tu madre no lo pudo. Usted se sacude de las viejas vestiduras y se para en el poder de Dios. Tal vez ellos no pudieron, pero hoy se ha roto toda maldición generacional y hoy me levanto en el poder de Dios. Hoy me levanto en el poder de su palabra. Hoy me levanto y soy un visionario. Comienzo a visualizar lo que Dios ha dicho que me pertenece por herencia. Nos pertenece lo que le pertenece a Dios. Antes usted y yo heredábamos y fuimos herederos a través de Adán, del pecado. Nacimos con una naturaleza pecaminosa. Tú ves un bebé hermoso y precioso y tú dices: ¿y quién le enseñó a pelear? ¿Y quién le enseñó a decir estas cosas? ¿Y quién le enseñó a jalar el pelo? Nacimos con naturaleza pecaminosa. Cuando viene la revelación de Cristo es cuando entendemos: yo ya no tengo que caminar bajo esa naturaleza de pecado. Hoy hay una nueva naturaleza. Por eso el que está, diga conmigo: el que está. Hay que estar. El que está en Cristo, nueva criatura es. No es suficiente el que yo diga: me congrego en tal lugar. No es suficiente el decir: yo soy un cristiano. Hay que estar en Cristo. Y estar en Cristo significa que yo medito en su palabra, que yo me someto a su voluntad, que yo busco a Dios. Si Jesús, estando en la tierra, buscó a su Padre, se iba a los lugares lejanos, se subía al monte, se postraba, buscaba el rostro de su Padre, ¿cuánto más nosotros tenemos que buscar intimidad con Dios? Tenemos que buscar a Dios en oración para escuchar la voz del Señor. Tenemos que. Así que usted puede sanar a los enfermos, puede echar fuera demonios, puede autoliberarse. Vino algo a su vida en el nombre de Jesús.
te vas de mi cuerpo. Pensamiento, te vas de mí en el nombre de Jesús. Que podamos decir al igual que Jesús y vi a Satanás caer. Que pueda caer, porque ¿dónde está la batalla? En tu mente y en mi mente. En tu mente y en mi mente. Te vas a morir. Mira, tu hijo no va a cambiar. Mira, pero, y ahí viene, aquí está. El campo de batalla es nuestra mente. Y usted y yo tenemos que saber que el poder de la resurrección ha vencido. Ha vencido. Cristo ya nos dio la victoria. Ahora, ¿qué tenemos que hacer usted y yo? Todos los días ver al enemigo caer. Que el enemigo se quiere levantar, usted lo va a tener que ver caer. En el nombre de Jesús, te vas. Opresión de mí, te vas. Ahora, en el nombre de Jesús, me paro. En medio de la crisis, me paro. En medio de la circunstancia difícil, me paro. En medio de que todo se ve oscuro, me paro. Porque sé que la luz de Dios va a venir a mi vida. Sé que la revelación de Dios va a llegar a mí. Sé que los cielos se van a abrir y voy a ver a Cristo. Voy a ver el poder de Dios y lo voy a hacer porque me someto a la presencia del Espíritu Santo. Es tiempo de caminar en el poder de la resurrección de Jesucristo. Por su resurrección tenemos ese acceso al poder de Dios. Debemos quitarnos nuestra falta de perdón. Muchas veces nosotros ni siquiera nos perdonamos a nosotros mismos. Muchas veces viene el enemigo y dice la palabra de Dios que el que está en Cristo, ninguna condenación hay, ninguna, dígalo conmigo, ninguna. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Hay una palabra clave que el Espíritu Santo ha venido a decirnos este domingo: estar en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna condenación, porque el enemigo, no, mira, fallaste, mira, acuérdate, hiciste, mira, aventaste, mira, no, y eso que te dices cristiano, y te está bombardeando. Dice la palabra de Dios que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Es tiempo de llevar una vez más, perdonarnos. El Padre pida perdón, no se deje atormentar por el enemigo. Dice, apártese usted del mal, apártese. Muchas veces debemos quitar nuestra falta de perdón, nuestro temor y nuestras cargas y envolvernos con el poder de la resurrección a través de la revelación y de tener una relación con Dios. Dios nos llama a una relación más íntima con Él. Dios nos llama a un tiempo de búsqueda. La resurrección demostró la derrota de Satanás. Esto también significa que Satanás tiene un nuevo estatus. Está derrotado, diga conmigo, está derrotado, desarmado y destruido. Cada vez que usted ve sanidad, un milagro, un demonio expulsado, demuestra que el diablo ha sido derrotado. Ha sido derrotado, fue derrotado en la cruz. Ahora usted y yo, dice la palabra de Dios, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Él está con nosotros, hermanos. Él está con nosotros como poderoso gigante. La resurrección es real. La resurrección es la prueba. La resurrección prueba la credibilidad de Jesús. Sin la resurrección, Jesús tendría el mismo estatus que cualquier filósofo, líder religioso o profeta, pero Él resucitó. Él está vivo. Él es el Señor de señores. Él es el Rey de reyes. Él vive y reina para siempre. Él te trajo en esta tarde para quitar el velo, para poder promoverte a un nivel mayor de intimidad. Él quiere usarte con poder. Hoy se necesita de hombres y mujeres que se paran en el vallado y que le dicen al Señor: yo te creo a ti, Padre. Yo te creo a ti. Yo te creo a ti por mi vida. Yo te creo a ti por mi familia. Yo te creo a ti por Matamoros, yo te creo a ti por el Valle de Texas, yo te creo a ti por mi país, yo te creo a ti por mis fronteras, yo te creo a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que lo que tú has dicho para mi vida y para la vida de mi casa se cumpla, para la vida de mi familia se cumpla, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él ha resucitado. La tumba está vacía. Así que si usted está dentro de una tumba, salga. Si usted está dentro de una tumba, salga. Salga de esa tumba de dolor. Salga. Salga.
en el nombre de Jesús. Muchos creyentes están atrapados en la tumba. Están envueltos en su falta de perdón, sus cargas, sus problemas financieros. Cuando recibimos y aplicamos el poder de su resurrección, resucitamos también. El amor, el perdón, la prosperidad, la paz de Dios regresarán a nuestras vidas. Todo eso regresa cuando usted y yo buscamos el reino de Dios. El reino de Dios. La vida del creyente no es una vida fácil. La gente dice, oh, conviértete a Cristo y todo va a estar bien. Mucha gente ha vendido una mentira. Cuando usted se convierte a Cristo, no significa que todo va a estar bien. Significa que van a continuar las pruebas, pero hay alguien con usted en la prueba. Significa que usted va a pasar por el proceso, pero hay alguien en el proceso. Cuando mi madre pasó un cáncer, y era un cáncer de nivel 4, y era un cáncer de mama, y era un cáncer agresivo, donde ella tuvo que tener muchas quimioterapias, donde tuvieron que quitarle todo el seno de por dentro, donde todo estaba en su contra por una mujer que tenía una diabetes mal cuidada. ¿Sabes una cosa? Aún en medio de todo eso, vino la palabra de Dios y le trajo la sanidad. Y ella quedó libre de todo cáncer. Libre, sana. Y ella tuvo tantos testimonios porque mi madre ya partió a la presencia de Dios hace 2 años. Pero ella en su vida vio milagros de Dios. Cuando un brazo a ella se le había congelado, lastimado, ella trabajaba para Levi's por muchos años. Un brazo, cuando le estaban arreglando una máquina y le dijeron, pruébala. El señor que se la arregló, mi mamá iba a probarla cuando ve que se le viene un desarmador grande y ella mete la mano para atrapar al desarmador y la máquina le pescó el brazo. Y al pescarle la máquina al brazo, les desarraigó los tendones a mi mamá. Mi mamá no podía mover. Fue al médico, le hicieron varias operaciones. Lo último que ya quedó de los médicos, tanto de San Antonio como los de Bronzeville, dijeron, usted ya, ese brazo queda congelado, ese brazo queda mal, ese brazo usted ya no lo va a poder mover. Lo tenía en un aparato muy grande para que no se le pegara. Pero para ellos ya ese brazo estaba deshabilitado. Pero ¿sabes qué? Vino un día el Señor a su vida. Vino Dios a su vida. Y ella recibió una palabra de parte de Dios. Iba a venir un evangelista a la iglesia. Nos congregábamos en Sendero de la Cruz. Estoy hablando de cerca de 30 y tantos años, casi 40 a lo mejor. Y ella, lo que sucedió fue de que ella recibe una palabra de Dios. Hoy te voy a sanar. Y en aquellos años se usaban las cámaras de video gigantescas, porque tenía un tío una, ¿verdad? Ahora con los teléfonos inteligentes grabamos, ¿verdad? Antes hasta con cámaras de video más chiquitas. Pero él tenía la grandota y le dice a mi mamá, hey, llévate la cámara que hoy Dios me va a sanar. Ay, ¿cómo crees? Donde siempre cargaba la cámara, no la cargó. Y ese día estaba llena la reunión, estaba Dios moviéndose, estaba este predicador predicando, moviéndose en esa plataforma tan grande de un lado a otro. Cuando mi madre siente el calor del Espíritu Santo desde su cabeza corriendo todo su brazo, se va ella al altar, nadie, el pastor está predicando, el predicador, y ella se pasa al altar porque ella sabía que Dios la estaba sanando. Y en ese momento el predicador que estaba en un extremo se viene y dice, mujer, yo a ti no te conozco, pero sé que el Espíritu Santo tuviste un accidente en tu trabajo y sé que el Espíritu Santo está sanándote, restaurando ligamentos, restaurando tendones, está restaurando tu hueso. Todo lo que le habían hecho los médicos, Dios se lo estaba perfeccionando. Y en ese momento le dijo, alguien ayúdela a quitarse ese aparato. Cuando va su comadre de ella, que la había invitado a conocer a Cristo y recibió a Cristo, ella asustado oyendo todo el truenerío de huesos de mi madre, y mi madre levantó aquel brazo que ya no le servía. ¿Quién lo hace? El poder de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, el poder de reconocer que Cristo resucitó y vive y reina para siempre. Créale, Dios ha venido esta tarde. Él ha venido a decirte, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, que Él ya nos dio la victoria, que la victoria es nuestra, que es tiempo que nos levantemos a caminar en el poder de la resurrección. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar. Querido Espíritu Santo, te damos gracias por tu palabra. Sé que tu palabra no vuelve a ti vacía. Tú envías tu palabra
y la palabra es prosperada en aquello por lo que la enviaste. Isaías 55:11 dice así: así será mi palabra, no volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello por lo que la envié. En el nombre poderoso de Jesús, te invito a levantar tus manos en esta tarde. Levanta tus manos delante del Señor. Si hay alguna situación en tu corazón, si el Espíritu Santo ha venido a hablarte en esta tarde, en este mediodía, ha venido a hablar a tu corazón y a tu espíritu, hay cosas que tú tienes que soltar. Suéltalas en este momento. Son cosas que tienes que soltar. Tal vez un recuerdo triste. Tal vez la falta de perdón, que estás atada a una persona que no has perdonado. Es tiempo de perdonar. El Espíritu Santo está aquí. Suelta las cargas. Él dice: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Tomad mi yugo, que ligera es mi carga, dice el Señor. Entrégale tu dolor. Entrégale toda tu imposibilidad. Entrégale tu carga al Señor. Tus temores, entrégalos. Suelta esa carga. Suelta esa carga. Dios te trajo para ser libre, porque a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. En el nombre poderoso de Jesús, sé libre de toda opresión, sé libre de todo dolor, sé libre de toda carga. En el nombre poderoso de Jesús, sé libre, sé libre. Sé libre. Se rompen cadenas a esta misma hora. Se rompen cadenas. Recibe sanidad desde la cabeza hasta la punta de tus pies. Recibe sanidad ahora mismo. Ahora mismo. Señor viene a ti con sanidad y medicina. Él dice: te sanaré, te curaré, te revelaré abundancia de paz y de verdad. Entra en el shalom de Dios. Entra en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Recibe sanidad. Oro por tu hígado. Recibe sanidad. Oro ahora mismo por tu hígado. Hígado graso se ha sanado. Oro por tus riñones. Oro por tu pelvis. Oro por tu cadera. Oro por tu esófago. Oro por tus pulmones ahora mismo. Oro por la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Venga a tu vida. Oro en el nombre poderoso de Jesús, que todo cáncer sea desarraigado desde la raíz. Porque el Señor dice que toda planta que mi Padre Celestial no ha plantado ha de ser desarraigada. Se ha desarraigado desde la raíz todo cáncer en ti. Todo quiste. Toda fibrosis. Yo hablo sanidad sobre de tu cuerpo. Ahora mismo. Recibe sanidad sobre tus vías respiratorias. Recibe sanidad sobre de tus pulmones. Problemas auditivos ahora mismo. Comiences a escuchar. Oramos por una completa sanidad. Todas esas punzadas, todo ese dolor de oído se va ahora en el nombre de Jesús. Le damos orden de salida al dolor de tu cuerpo. En el nombre de Jesús. Oídos comenzarán a escuchar. Ojos comenzarán a ver. Oramos ahora mismo que la retina de tu ojo quede sellada completamente. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hablamos colirio en tus ojos. Oramos que la revelación de Dios venga a ti. Que los ojos del entendimiento sean abiertos y puedas ver cómo la palabra de Dios se abre de una forma poderosa para ti. Recibe paz, recibe sanidad ahora en el nombre de Jesús. Oramos por una sanidad en tu corazón. Yo me uno contigo perdonando heridas, perdonando ofensas. Suelta el perdón. Perdónate ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, recibe la paz. Eres amado, eres perdonado.
Eres santo porque Dios es santo. Eres llamado a su luz. Eres llamado a caminar en la libertad y en el poder del Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo pongo a cada familia, a cada hermano, a cada hermana que se encuentra aquí y a aquellos que están a través del enlace en vivo. Sé tú, Señor. Sé tú su sanador. Sé tú su pronto auxilio. Fortalécele. Bendigo tu vida, bendigo tu hogar, bendigo tu casa, bendigo tu familia. Declaro que el poder de Dios desciende a esta misma hora sobre de ti y sobre de tu casa. Viene gozo, se va la tristeza, se va el dolor y viene la paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Espíritu Santo, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Aleluya, aleluya. Ocupen su lugar, hermanos. Los que están aquí en casa, ocupen su lugar. Verdaderamente tenemos un Dios maravilloso. Aleluya. Yo paso para allá, yo paso para allá. Voy a dejar este lugar a mi hermano en lo que yo paso para orar por algunas personas. Y me encantaría que mientras pasa a nuestro pastor Juan, ¿qué te llevas hoy? Quiero hacer esta dinámica. ¿Qué te llevas hoy? ¿Qué Dios te ha hablado hoy en este domingo de resurrección? ¿Qué te habla el Señor? No todos al mismo tiempo, ¿eh? ¿Quién? ¿Qué te llevas hoy? Te llevas tu sanidad. Amén. Lo creo. Paz. Paz. ¿Qué te llevas, hijo? ¿Qué te habló Dios? Amén. Caminar con Él te lleva a una mayor revelación el Espíritu Santo. Vas a comenzar a leer las Escrituras y se va a iluminar Dios. Va a traer más claridad en tus pensamientos. Que Dios quiere usarte de una forma poderosa. Sanidad completa, varón. Sanidad total. Paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Alguien más por este lado, mi hermano, que te llevas? Amén. 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 Tú resucitas con Él a una mayor intimidad, a una mayor revelación, a una mayor luz de su palabra, mayor gracia. Escucho la voz de Dios, gracia. Mayor gracia de Dios en nuestras vidas. Mi hermana, ¿qué te llevas hoy? Amén, así es. Toda tu familia es llamada a la luz y es promesa del Señor. Cree en el Señor Jesucristo. Serás salvo tú y toda tu casa. Le creemos a Dios que toda nuestra familia viene a la luz de Dios, que viene a la libertad, que toda venda de ceguera es quitada de sus ojos y que la luz del Evangelio de Dios resplandece sobre de ellos. Voy a pasar a orar por ti, mi hermana. El Señor te ama, yo he visto el amor de Dios derramado sobre de ti. Él dice que toda planta que mi Padre Celestial no ha plantado ha de ser desarraigada. Se desarraiga toda enfermedad desde la raíz y tú recibes sanidad completa y total, que aún los médicos van a maravillar de que tú estás sana, que tú estás sana, que tú vas a testificar del poder de Dios, que ahora mismo Dios está enviando ángeles médicos a comenzar a obrar en tu cuerpo. Los ángeles obedecen y se sujetan para hacer la voluntad del Padre. Ahora mismo tú eres visitada para recibir esa sanidad. Él dice que por las llagas de Jesús ya fuimos curados y que Él trae sanidad. Él te trajo, no es casualidad, Él te trajo para que tú recibas sanidad. Dice, he aquí yo os traeré sanidad y medicina. La medicina que los médicos no te pudieron dar, Él te la da. Él te da la medicina para tu cuerpo, para tus huesos, para todo tu organismo, en el nombre de Jesús. Bueno, dejo este lugar y paso a orar por mi hermana.